Hola y bienvenidos de nuevo a su curso Paquete Ofimático Básico. En esta cuarta y última clase de Excel analizaremos los gráficos estadísticos, una herramienta supremamente importante a la hora de comparar datos numéricos de una manera gráfica. Para lo anterior explicaremos los gráficos en barras, circular, en anillo y en líneas, ya que estos son los tipos de gráficos más utilizados. Además le mencionaré algunos puntos a tener en cuenta para saber en qué casos se usarán para sacarle así el máximo provecho a nuestras comparaciones. Empecemos hablando del gráfico en barras. Este tipo de gráfico es ideal para comparar datos fijos de tipo numérico o moneda. Pero, ¿qué es un dato fijo? Es aquel que no cambia en un lapso largo de tiempo, por ejemplo, los ingresos mensuales de una empresa durante un año específico. El tipo de gráfico circular es ideal para la comparación de datos fijos de una sola serie, donde serie es un conjunto de datos específicos que se relacionan entre sí, por ejemplo, los productos vendidos en un restaurante en un día de trabajo. La particularidad de este tipo de gráfico es que nos permite el trabajo con porcentajes. Por otro lado, y como complemento de los gráficos circulares, tenemos los de anillo, que hacen exactamente los mismos que su hermano menor, con la particularidad de que permiten la comparación de varias series de datos. Con respecto a los gráficos en líneas, podemos decir que son la opción adecuada en cuanto a la comparación de datos variables, es decir, aquellos que cambian mucho en lapsos cortos de tiempo. Su forma y estructura permiten delimitar de una manera adecuada los cambios presentes en este tipo de datos. Estos permiten el trabajo con una o varias series de datos, los cuales graficará con una línea para cada grupo de datos. Veamos cómo realizar algunos ejemplos de la vida real a continuación. Bueno, entonces para explicar los gráficos he preparado 3 ejercicios cortos para pues no hacer tan largo el video, ¿listo? Voy a empezar con barras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una relación de ingresos aquí le voy a corregir porque es primer semestre. Perdónenme, aquí le corrijo. Relación de ingresos del primer semestre del año 2020. Como ustedes pueden ver, pues aquí hay 6 meses distribuidos en 4 semanas cada uno. ¿Listo? Básicamente este es el dinero percibido por una empresa que necesita ser comparado. Para esto vamos a usar entonces el gráfico en barras o columnas. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra tabla de origen. Miren que ya la tenemos. Esta tabla de origen pues va a tener la información que se va a comparar. Sin ella no sería posible hacer el gráfico. Lo segundo es seleccionar el área de los datos, incluyendo sus títulos. Nos vamos a ir a insertar. Vamos a ir a esta sección de gráficos. Y aquí vamos a buscar el gráfico en barras o columnas. ¿Sí? Una recomendación es que utilicen aquellos que tienen las barras de un color distintivo, porque miren que estas, por ejemplo, tienen 2 colores en la misma barra, lo cual me dice que están representando 2 grupos de datos distintos en la misma barra. ¿Listo? Entonces esto no nos va a servir para este ejemplo, ya que el gráfico se ve mucho mejor en estas opciones. Tenemos una opción básica, una opción 3D, barras en 2D de manera horizontal y de igual forma en 3D. Mírenlo, ahí está. Voy a escoger el que se ve mejor. Aquí puedo colocar un título si lo deseo. Relación de ventas. Perdón, relación de ingresos. Primer semestre del 2020. ¿Listo? Aquí tengo entonces el gráfico. Y este sería entonces un ejemplo de lo que es la utilización del gráfico en barras, teniendo en cuenta que estos son tipos de datos fijos, es decir, recuerden que no cambian en un lapso largo de tiempo, porque al momento de revisar de nuevo estos ingresos ya han pasado 6 meses, por lo cual es un lapso largo de tiempo. Y son tipo moneda. En este caso pues se amoldan a lo que es el uso de el gráfico en barras. Adicional a esto pues podemos generar aquí, dándole clic derecho, agregar etiqueta de datos, pues los diferentes valores que representan, ¿sí?, cada columna.
Mire que yo lo puedo hacer aquí por cada grupo de columnas, pero voy a ver o voy a empezar a notar que se me va a volver esto un poco congestionado de datos, por decirlo así, ¿sí? Entonces lo ideal sería dejarlo sin tanta cosa, porque miren que al lado izquierdo pues tengo el rango que va desde 0 pesos hasta 10 millones, que es el rango más alto. Y aquí, si quiero ver qué valor está representando esta columna, pues simplemente me posiciono en ella y ella me dice a qué serie de datos pertenece, es decir, a la semana 1. El punto sería enero, el mes de enero, y este dato está representando 5.450.000 pesos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que es un gráfico en barras. Para finalizar entonces la explicación de este gráfico, pues vamos aquí a formato y podemos ver que puedo manipular lo que es el color. ¿Listo? Vamos a colocar un color de fondo. Vamos a ver este verde. Vamos a darle clic a un grupo de columnas y vamos a cambiarle acá por un color más vistoso. A quitarle este gris. Vamos a ponerle otro color. Bueno, si no lo encontramos por acá, vamos aquí a relleno. Y aquí vamos a tener más opciones de relleno. Por ejemplo, aquí tenemos paletas personalizadas, donde podemos trabajar combinaciones de colores. Vamos a trabajar con esta. Y este amarillo vamos a cambiarlo. Un rojo. Ya se ve como muy lleno de color. Vamos a ver qué tonalidad podría ser. Mírenlo, ahí entonces tenemos el gráfico en barras. Vamos a mirar entonces el ejemplo de circular. Aquí, como vemos, tenemos una tabla que habla de la distribución demográfica de Guadalajara de Buga por estratos. Es una tabla bastante pequeña, pero básicamente nos va a permitir visualizar dónde podemos usar un gráfico circular. Como ustedes pueden ver, pues estos valores que vemos aquí son numéricos y básicamente son la cantidad de personas que viven en Guadalajara de Buga o dividida por estratos. ¿Listo? Hay un total de 150.000 habitantes que están distribuidos en 6 estratos. Vamos a crear entonces el gráfico. Voy a seleccionar, insertar, y en este caso me voy a ir a el gráfico circular. ¿Sí? Aquí están estas 3 opciones, incluyendo la de anillo, que ya la vamos a mirar. Entonces voy a escoger esta de 3D. Y aquí tenemos el gráfico ya creado. ¿Y cuál es la particularidad del gráfico circular? Yo aquí podría mostrar los datos que representa cada porción del gráfico circular. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dándole clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y miren que él me va a mostrar los datos que están en esta tabla. Pero a mí no me interesa ver ese dato porque ya lo tengo acá. Quiero ver es el porcentaje que representa. O sea, qué porcentaje de este todo está representando esta porción de este color del gráfico. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues le voy a dar clic derecho. Voy a darle formato de etiqueta de datos. Y miren que acá me dice que él está mostrando el valor. Yo no quiero que me muestre el valor, sino que me muestre el porcentaje. Entonces le quito, desactivo la casilla de valor y activo la de porcentaje. Miren entonces que ya me está mostrando el porcentaje. Me dice que un 25% está en el estrato 2, que sería 38.000 personas. Un 18% está en el estrato 3. En el estrato 1, que es de color azul, estaría un 44%. Hay un 10% en el 4, un 2% en el 5 y un 1% en el 6. ¿Listo? Este entonces sería lo que es el gráfico circular. Como ustedes ya saben, podemos ir a diseño y configurar las diferentes
opciones visuales del gráfico. Acá en formato también tenemos más opciones, los mismos colores, los mismos efectos que ya hemos visto en otros objetos gráficos, ¿no? Hay un detalle, y es que nótese que este tipo de gráficos trabaja con una sola serie de datos. Una serie de datos sería en este caso Buga. Buga tendría 6 datos diferentes, pero están relacionados entre sí, porque tienen que ver con Buga. Entonces a este conjunto de datos se le llama serie. ¿Qué pasa si yo quiero comparar Buga con otra ciudad? El gráfico circular ahí no me serviría, ya que este solo me permite visualizar una sola serie. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo aquí le doy clic derecho, inserto una nueva fila, le voy a poner unos bordes, y aquí voy a comparar, digamos, Tuluá, ¿sí? Y le voy a poner unos valores tentativos. Voy a ponerle aquí 50.000, 32.000, 20.000, 5.300 y 3.000. ¿Listo? ¿Qué pasa si deseo hacer un gráfico circular comparando ambas series? Les voy a seleccionar todo, incluyendo Tuluá. Voy a ir a insertar, voy a ir a gráfico circular y voy a escogerlo. Miren lo que me previsualiza. Me está diciendo que solamente está mostrando Buga. Entonces nos lleva a la conclusión de que este tipo de gráfico solo visualiza una serie. No me sirve para comparar ambas ciudades. Es allí donde entra el gráfico en anillos, que es el complemento del circular. Mírenlo acá debajo, anillo, y nótese que cada anillo va a ser la ciudad que yo estoy comparando, ¿sí? Vamos a colocarle aquí lo mismo, y aquí en el título coloquémosle distribución demográfica de Buga y Tuluá. Añadámosle aquí por estratos. ¿Listo? Ahora bien, podemos hacer lo mismo que hicimos con el gráfico circular. Voy a darle un poco más de tamaño. Pues le vamos a dar clic derecho en uno de los anillos. Le vamos a agregar etiqueta de datos. Y miren que allí ya tiene los datos que representa. Voy a hacer lo mismo con el otro anillo. Agregar etiqueta de datos. Y miren que ya pues empieza a ver un poco congestionado de información este gráfico. Entonces lo que haríamos sería darle formato de etiqueta de datos. Y aquí vamos a volver a repetir el proceso de quitarle valor y ponerle porcentaje. A ver qué pasó aquí. El formato de etiqueta de datos, vamos a colocarle aquí primero el porcentaje y después el valor se lo quitamos. Vamos a hacer lo mismo con este. Formato de etiqueta de datos. Pongo porcentaje y quito valor. Miren que ya se ve un poco más definido. ¿Sí? Por ejemplo, me está diciendo que el 44% de la población, y si miramos esta es la serie de Buga, pertenece al estrato 1. Y en Tuluá sería el 45% de la población. ¿Sí? Miren, acá están ambos anillos. Aquí tenemos las dos comparaciones de estrato 2, de estrato 3, 4, 5 y 6. Y esta sería la forma correcta entonces de comparar varias series de datos. Tengan en cuenta que por cada serie que pongamos en el gráfico pues se va a crear un anillo. ¿Listo? Vamos con el último ejemplo, que es el de gráfico en líneas. Para esto he determinado lo que es la variación del dólar en Colombia en el día 15 de septiembre de 2020. ¿Sí? Vamos a ver que el dólar empieza a un valor a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde con otro valor. ¿Sí? Esto es considerado entonces un dato variable. ¿Sí? Porque miren que en un solo día cambia varias veces. ¿Sí? Los datos variables se grafican con tipos de gráfico en líneas. Voy a seleccionar entonces la tabla. Me voy a insertar y voy a ir acá a la sección en líneas. ¿Sí? A mí me gusta, por ejemplo, escoger estos que tienen estos pequeños puntos porque me
me permiten definir mejor ese quiebre, ese cambio, esa variabilidad del dato. ¿Listo? Entonces mírenlo, ahí lo tenemos. Dice que empieza a las 8 de la mañana con 3.807 pesos. Aumenta a 3.850. Luego aumenta a 4.000. Y luego empieza una picada, una bajada a 3.950 y luego a 3.900. ¿Listo? Aquí entonces tendríamos el gráfico en líneas. Si le damos clic derecho y agregamos etiquetas de datos, pues vamos a ver de nuevo los datos que se están comparando. ¿Listo? Particularidad del gráfico en líneas, y es que este permite trabajar varias series. ¿Qué pasa si quiero comparar con la variación del dólar con otro día? ¿Sí? Vamos a ponerle el día siguiente, el 16/09 del 2020. Vamos a suponer que el dólar empezó en 3.900. Vamos a decirle que bajó a 3.700. Luego vamos a decirle que subió a 3.850. Luego subió un poco más a 3.900. Y luego bajó a 3.870 pesos. Y ahí cerró. ¿Listo? Voy a configurar aquí el formato de contabilidad. Quito decimales. Y añado esto a la tabla con un borde. ¿Sí? De esta forma. Centro. ¿Listo? Miren que cuando yo selecciono todo el componente de la tabla de origen e inserto un gráfico en líneas, este me va a mostrar el mismo gráfico que ya teníamos, ¿sí? Pero comparado con la nueva serie de datos, ¿sí? Ahí se ve entonces. Este entonces sería el trabajo con gráficos estadísticos. Espero que haya sido de provecho todo este conocimiento para ustedes y nos veremos entonces en una próxima entrega.